Radio Serranía. La radio pública de la comarca. Buenos días, mi nombre es Luis Segarra y estoy aquí en representación de Radio Serranía. Primero permítanme dar las gracias a la organización del festival por invitar a una radio tan pequeña como Radio Serranía y destacar su trabajo y por supuesto a todos ustedes por escucharme. Radio Serranía es la radio pública de Talayuelas. Es muy probable que esta sea la primera vez que escuchan el nombre de Talayuelas, así que les contaré algo sobre nuestro pueblo. Talayuelas es una pequeña población de apenas 900 habitantes situada al noreste de la provincia de Cuenca. Las provincias en España son como los departamentos en Francia y la provincia forma parte de la región autónoma de Castilla-La Mancha. Talayuelas está apenas a 10 kilómetros del límite con la región de Valencia, a 110 kilómetros al oeste de la ciudad de Valencia y a otros 110 al este de la capital de la provincia, Cuenca, ciudad famosa sobre todo por sus casas colgadas. Se puede decir que estamos en medio de la nada. De hecho, y a causa de la despoblación, a esta parte de España se la conoce como la España vaciada. Talayuelas es la segunda población con más habitantes de la comarca, la Serranía Baja, de la que si sumamos todos sus habitantes somos alrededor de 10.000 personas. No nos faltan los servicios básicos. Tenemos escuelas, servicios médicos, comercios, varios museos, buenas carreteras, un teatro, biblioteca y fibra óptica. Si les gusta la tranquilidad y estar rodeados de naturaleza, les recomiendo que nos visiten. Y la cocina es fantástica. Les recomiendo que prueben el morteruelo, exquisito. En lo que no estamos también es en la oferta de medios de comunicación locales. En lo que respecta a la radio, solo se reciben las emisoras públicas, los canales de Radio Nacional de España y la del Gobierno Autonómico, Radio Castilla-La Mancha, más la emisora local de Utiel, que es una población mayor situada a 40 kilómetros, pero ya en la región de Valencia, con lo que lógicamente informa de temas locales de su zona. Si queremos escuchar alguna de las grandes cadenas nacionales, hay que recurrir a Internet o a la TDT, pero claro, ir con un televisor a todas partes no es muy cómodo. De todas formas, con estas emisoras lo que ocurre es que estamos bien informados de cómo está el tráfico en Madrid o de si está lloviendo en Sevilla, cosas que como habitantes de la Serranía Baja no nos afectan en absoluto. Pero ninguna habla de las pequeñas cosas que importan a quienes vivimos en pueblos pequeños. En 2020 propuse a la alcaldesa en Macano la creación de una emisora local. La idea fue muy bien recibida, pero el primer problema fue ¿y cuánto dinero necesitamos? ¿De dónde sacamos el dinero? No sé cómo será en Francia, pero en España las cosas de la administración acostumbran ser bastante lentas. Conseguimos el dinero, el local donde instalar el estudio. El local necesitaba una restauración, había que conseguir más dinero. A día de hoy el local está casi terminado y espero que no mucho tiempo más estemos ya emitiendo en FM para toda la comarca. Ahora lo hacemos solo por Internet. Como he dicho, este proceso se alargó en el tiempo y como las ideas para la nueva radio se acumulaban, finalmente decidimos empezar a emitir solo online hasta tener la FM. Las instalaciones no podían ser más pequeñas. Una computadora en el ayuntamiento funcionando con software gratuito y emitiendo las 24 horas con algunos programas que se grababan en mi propia casa. Antes de llegar al momento en el que empezamos a utilizar la inteligencia artificial, que es de lo que nos ha traído hasta aquí, déjenme que les explique un par de cosas más. El primer reto de Radio Serranía fue hacer que la gente la escuchara. ¿Dinero para promoción y publicidad? Cero. Había que recurrir al marketing de las ideas. La forma de conseguir que mucha gente estuviera escuchando la radio fue ir a la escuela y que los niños grabaran los jingles de Radio Serranía. Jingles como este. Hola, me llamo Alberto Mariana Pobes. Estudio en el CRAF Ojos de Moya de Talayuelas y me gusta escuchar Radio Serranía. Hola, soy Nora de Puerta del Marquesao. Me gusta escuchar Radio Serranía. Con esta sencilla estrategia, padres, abuelos, tíos y los propios niños estaban pendientes de la radio para ver cuándo escuchaban la voz de sus pequeños. Sencillo, pero efectivo y barato. La técnica de marketing no está patentada, así que si quieren pueden usarla. Saben, las cosas hechas por niños llaman la atención de los medios de comunicación y si una cosa necesita una pequeña radio online para destacar entre una oferta infinita, es promoción y publicidad, sobre todo si no hay que pagar por ella. Así que me propuse que Radio Serranía tenía que tener al locutor o locutora más joven de España. Durante la grabación de los jingles con los niños,
Una pequeña de 7 años me llamó la atención. Se habló con sus padres, a la pequeña Lucía le pareció divertido ser locutora de radio y así nació el Tocadiscos de Lucía. 30 minutos semanales donde la pequeña presentaba sus canciones favoritas. El éxito fue automático y la publicidad muy grande, incluso tuvo sus minutos en televisión. Tocadiscos de Lucía llega a todo el mundo desde Talayuelas, en la Serranía Baja de Cuenca. A sus 7 años, Lucía es la locutora más joven de España. Soy Lucía Crespa Argudo, la que en Radio Serranía pone música por un tubo. Desde su pueblo, Talayuelas, y con su programa El Tocadiscos de Lucía, acerca sus canciones favoritas a los oyentes. Y no solo eso, también cuenta chistes. Había un inglés y un español en un barco, y el inglés se cae al agua y grita help, help, y el español le dice, no tengo gel, pero si quieres champú. Y así es como surgió. Colegio, nos mandaron a todos al despacho del director, Luis nos puso unas pruebas y me escogió a mí porque le gustaba mi voz. Y está funcionando, pues el programa de Lucía se escucha hasta en China. Radio Serranía no sería una radio moderna si no tuviera su sección de podcast. Me gustaría destacar uno sobre todo, Álvaro de Luna. No les contaré toda su vida porque sería muy largo, pero se puede decir que fue algo parecido a un primer ministro alrededor del año 1400 en la corte del rey Juan II en el Reino de Castilla. Álvaro de Luna nació en Cañete, que es otra de las poblaciones de nuestra comarca. El programa especial puede recuperarse desde radioserranía.es y en él intervinieron más de 20 personas, ya que hay partes del guión que son de radioteatro. Incluso aparece un imaginario reportero de guerra narrando en directo la batalla de Olmedo desde el lugar de la batalla y también publicidad de imaginarias empresas de la Edad Media. El programa fue incluso candidato a los premios Ondas, los más importantes de España. Estas cosas y otros programas especiales nos han ido dando protagonismo en la prensa regional. Pero como he dicho antes, una de las cosas que no teníamos en la Serranía era un medio que informara sobre las cosas más cercanas. Radio Serranía, como emisora pública, tenía la obligación y el compromiso de hacer un informativo propio. Primer problema, falta de suficientes medios técnicos. Segundo problema, falta de personas capaces de hacerlo. Ya son 2 veces las voces que han empezado en Radio Serranía y que han destacado y hoy están trabajando en emisoras más grandes, donde pueden tener un mejor futuro profesional y mejores condiciones económicas. Es cierto que el informativo podía haberlo hecho yo mismo, pero siempre he pensado que incluso algo tan serio como un informativo ha de ser agradable al oído y tenía que ser a 2 voces. Y no soy ventrílocuo para hacer 2 voces. Y aquí es cuando llega la inteligencia artificial. Hacía semanas que encontraba artículos en la prensa sobre inteligencia artificial y el ChatGPT y su posible utilización en medios de comunicación. Y empecé a investigar cómo la inteligencia artificial podía ayudarme a mejorar Radio Serranía. Me llamaron mucho la atención 2 spots de televisión en los que la cantante Lola Flores y el entrenador de fútbol Luis Aragonés, fallecidos hace años, volvían a la vida con un realismo espectacular. El hecho de que una tecnología fuese capaz de hacer hablar a los muertos me pareció una puerta abierta a multitud de nuevos horizontes. Finalmente encontré un software, que afortunadamente era gratuito, que era capaz de crear y modificar voces de hombre y de mujer con diferentes acentos y en diferentes idiomas. Lo primero que pensé es que este software, que realmente es muy elemental, me permitía hacer el deseado informativo con 2 o más voces. Investigué más a fondo y cuando supe que solo había una radio en México que lo hacía y ninguna en Europa, pensé, Radio Serranía tiene que ser la primera en Europa que lo haga. Volvemos a lo que comentaba antes. A las radios pequeñas no les basta con existir, han de hacer cosas espectaculares para que se hable de ellas y destacar entre otras miles de emisoras. El proceso fue rápido. Hacer un programa piloto, hacérselo escuchar a varias personas sin decirles que realmente los locutores no existían y ver si notaban algo extraño. Fue un éxito, nadie se dio cuenta y así nació el informativo La Semana. Pero no quería engañar a nadie y además se trataba precisamente de destacar que una radio pequeña y con muy pocos medios utilizaba las técnicas más modernas. Por eso los locutores se llaman Virtudes Casal y Víctor Bartual, que si se fijan esconden en sus nombres la palabra virtual. A día de hoy la inteligencia artificial aplicada a un informativo de radio puede utilizarse de 2 maneras. Una ya la hemos visto, se trata de crear personas de forma artificial para cubrir la falta de personas humanas cuando no se dispone de ellas. Otra ya más comprometida es dejar que la inteligencia artificial seleccione los contenidos y la forma de tratarlos. Podemos programarla para que busque la información en determinadas fuentes, que seleccione las informaciones que contengan determinadas palabras y que éstas
tengan un rango de prioridades para que las ordene en función de su temática e importancia. Por ejemplo, si en una información contiene las palabras Ucrania, guerra y Putin, esa información irá en el bloque de noticias internacionales y estará antes que otra que contenga las palabras cosecha, arroz y Vietnam. Si la noticia incluye las palabras Mbappé o Olympique Lyonnais, va directamente a deportes. O que les dé importancia en función de cuántas veces las encuentre en los medios consultados. Aquí hay un peligro. Es que si los medios consultados también se han elaborado con inteligencia artificial, podemos llegar al punto que desde algún lugar escondido se decida qué información han de ofrecer otros medios proporcionándoles determinadas noticias. Esta tecnología, que a día de hoy está dando sus primeros pasos, tiene sus peligros. ¿Cómo evitamos que se le suministre a la inteligencia artificial información falsa o malintencionada? Ya se ha dado un caso en el que Mark Walters ha demandado a los creadores de ChatGPT porque una información generada con inteligencia artificial había utilizado información falsa sobre su persona. En el caso de Radio Serranía esto es más difícil que ocurra, aunque no imposible, ya que se usa solo para crear voces y la selección y redacción de las informaciones las hace una persona humana, en este caso yo mismo. Permítanme que destaque el trabajo de Kevin Ibáñez, que ha sido el creador de las sintonías y del vídeo de promoción de la semana. Todo lo que ocurre en la provincia de Cuenca. Las noticias, los personajes, los deportes, la cultura, la economía y sobre todo, lo que nadie más te cuenta. Lo que ocurre en nuestros pueblos, en la Serranía Baja Conquense, en la semana. El informativo de Radio Serranía que puedes escuchar cualquier día, a cualquier hora. Con Virtudes Casal y Víctor Bartual. Solo hay que entrar en radioserranía.es y apretar el play. Mientras preparaba esta intervención y en las últimas semanas he estado viendo casos de cómo se está utilizando la inteligencia artificial en la radio. No hace mucho, Colette Troa, de Suiza, experimentó con ella y también destaca el caso de una radio de Oregón, en los Estados Unidos, de la que comentaré algo después. De esta tecnología que estamos empezando a utilizar a día de hoy, vemos solo la punta del iceberg. Un iceberg que esconde cosas buenas y otras no tanto. Personalmente pienso que los primeros que pueden temer las consecuencias del uso de la inteligencia artificial en la radio son los locutores de radio musical. En algunas emisoras ya les dejan hablar poco y la programación está automatizada. Es cuestión de tiempo que algún directivo piense, ¿para qué vamos a pagar locutores para que presenten alguna canción, den la hora y el tiempo si esto lo puede hacer una máquina sin equivocarse nunca? Llegados a este punto se me plantea un problema. Supongamos que una radio X, en la que fallece su presentador más importante, en los archivos de la emisora hay cientos y cientos de horas grabadas con su voz. Técnicamente se puede digitalizar esa voz y hacerle leer nuevos contenidos como si no hubiera muerto. ¿Es legal? ¿Es ético? ¿Hasta qué punto la emisora puede utilizar lo que hay en esas grabaciones? Podríamos llegar al punto de que esa persona fallecida se le hiciera decir cosas que en la vida jamás hubiera dicho. Y puedo ir más lejos. Se puede llegar a manipular la historia creando contenidos aparentemente reales, pero de hechos que nunca han ocurrido. Debemos ser muy cuidadosos con cómo evoluciona el tema. Me consta que en la Unión Europea se están planteando legislar la utilización de la inteligencia artificial y se esperan resultados en 2024. Pero esto no evitará que en otras partes del mundo, con menos escrúpulos, se pueda utilizar con fines malintencionados o incluso se pueda utilizar para cometer delitos. Imagínense una tertulia política de actualidad con locutores generados por inteligencia artificial, pero con las voces de Charles de Gaulle, François Mitterrand y Georges Pompidou. Sería explosivo. Creo que sería un éxito. Les regalo la idea. Hace pocas semanas la emisora 95.5 Live daba un paso más adelante y sustituía a su locutora Ashley Elzinga por AI Ashley. Esta emisora no se puede escuchar online fuera de Estados Unidos por restricciones de los derechos de autor, pero han publicado vídeos en su cuenta de Twitter sobre cómo funciona AI Ashley. Viendo esos vídeos tuve la sensación de estar ante una impresionante revolución tecnológica similar a la que pude sentir en los años 90 cuando daba mis primeros pasos por Internet y veía las inmensas posibilidades de la red. La falsa Ashley recibía una llamada de una oyente. Le preguntaba su nombre. Ashley en milésimas de segundo digitalizó la respuesta, la comparó con sus registros de su base de datos y comprendió que estaba hablando con una mujer. Por lo tanto, le tenía que tratar en femenino. Segunda pregunta, ¿desde dónde llama? Repite el proceso y sitúa en un punto a su oyente.
Como Ashley está conectada a diferentes fuentes, sabe qué tiempo hace en ese lugar, qué está ocurriendo o qué eventos van a ocurrir en ese lugar e inicia una conversación coherente que se va desarrollando en función de las respuestas de la llamada. Realmente increíble. Viendo las aplicaciones de esta tecnología se me disparan las ideas y las posibilidades son infinitas. Volviendo al spot de Lola Flores, con la enorme cantidad de información sobre ella que podemos aportar a la inteligencia artificial, la difunta Lola Flores podría mantener una conversación perfectamente coherente con sus hijas, 28 años después de morir. ¿Se imaginan poder hablar de nuevo con sus familiares y amigos fallecidos? O en el caso de Luis Aragonés, con la información de sus futbolistas, de los del equipo contrario y todos esos datos que aportan los GPS que llevan los jugadores, podría perfectamente volver a dirigir un equipo, estando muerto. Pero volviendo a Radio Serranía. Según las leyes españolas, los ayuntamientos tienen derecho a una frecuencia de FM por cada municipio, es decir, un municipio, una emisora. Pero cuando se hizo esa ley no existía la radio online, así que siguiendo la línea de las grandes radios de Europa, ¿por qué no tener varios canales con contenidos diferentes para que nuestro oyente pueda elegir? Además, evidentemente, de los contenidos en podcast. Así que Radio Serranía es la única radio municipal de toda España con 4 canales. Radio Serranía, con una programación convencional, sería como una France Inter o France Bleu. Zoom 25, un canal exclusivamente musical de pop y rock. La 3 de Radio Serranía, que es el canal de contenidos culturales, algo así como France Culture. Y Radio 65, un canal destinado a los más mayores como Nostalgie, pero con información de interés para los mayores de 65 años. 65 años es la edad de jubilación en España, en Francia creo que es a los 62. Aquí es donde entra de nuevo la inteligencia artificial. Estamos trabajando en crear contenidos en la 3 de Radio Serranía para dar a conocer nuestro territorio al exterior, ya no solo al resto de España, sino al resto del mundo. Y eso, lógicamente, hay que hacerlo en varios idiomas. Por buscar algo parecido sería como Radio France Internacional. El proyecto lleva el nombre genérico de Hello, this is Cuenca, y en él tienen cabida el arte, las tradiciones, la historia, el paisaje, las personas, la cocina, pero también queremos ser un escaparate de lo que las empresas de Cuenca pueden ofrecer al resto del mundo, que es mucho y bueno. Y todo ello en inglés, francés, alemán, italiano y evidentemente en español. ¿Sabían ustedes que buena parte de los ataúdes que se utilizan en Inglaterra están hechos en nuestra comarca? Este año Cuenca es la capital gastronómica de España y es una muy buena oportunidad para invitarles a que nos visiten, para conocer nuestra cocina. Si les interesan los museos, la lista es muy larga, y si aman la naturaleza, pensarán que están cerca del paraíso. Les contaré una cosa. Hace unos años vivía en una ciudad grande. Cuando abría la ventana de mi apartamento lo que podía escuchar eran los gritos del vecino. Ahora cuando abro la ventana escucho el canto de los pájaros y eso no tiene precio. Y así es a día de hoy nuestra pequeña Radio Serranía, un proyecto que nace en una población muy pequeña, pero en la que no faltan ideas para crecer rápido y poder experimentar no solo con las nuevas tecnologías, sino con nuevos y atrevidos formatos radiofónicos. Si quieren conocer más sobre nuestra radio y nuestro territorio, les esperamos en radioserranía.es. Buenos días y gracias por su atención. Las canciones más bonitas están en Radio Serranía.